Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a este episodio de César Rodríguez Transversal, donde en esta ocasión vamos a sumergirnos en una figura que está tomando un protagonismo dentro de la Iglesia Católica. Básicamente de quien vamos a referirnos es de el cardenal Mykola Bykov, un hombre joven, ucraniano, que pudiera estar cerca, más de lo que imaginamos, de ser el próximo papa. Pero surgen muchas preguntas y una de ellas es, ¿quién es realmente Mykola Bykov? ¿Qué hay detrás de su ascenso meteórico, vertiginoso, tan rápido como cardenal? ¿Y cuáles son las implicaciones en su elección que pudiera tener la Iglesia Católica dentro y fuera de sus muros? Realmente en este episodio vamos a desglosar todo lo que debemos saber y hasta donde podemos saber de este enigmático cardenal. Y tal vez dar respuesta a una pregunta que no deja de rondar nuestra mente. Y es la pregunta de que si realmente será posible tener un Papa millennial. Y de regreso con ustedes queremos invitarles a que se suscriban a este canal César Rodríguez Transversal, denle me gusta a este video, comenten y compartan con sus amigos y familiares, ya que para nosotros sería de mucho agrado y nos permitiría crecer como plataforma digital. Y como les dije anteriormente, vamos a estar hablando de este enigmático cardenal Mykola Bykov. Ustedes lo verán en pantalla. Pues se ha hablado mucho de él en las redes sociales, de manera particular por su edad. Apenas 45 años de edad, nacido en 1980 y recientemente elevado a la posición de cardenal. Miren, como dije anteriormente, con tan solo 45 años, Mykola Bykov es en muchos sentidos el ejemplo perfecto de lo que algunos pudieran llamar como Papa Millennial, por su edad, por su comportamiento social, por algunas aristas que hemos visto de su modo de pensamiento. Pues su elección como cardenal fue el 7 de diciembre del año pasado. Fue el 7 de diciembre del año pasado y sorprendió a muchos. Pues se trata de un hombre relativamente joven en comparación con la mayoría de los cardenales que están entre los 68 o 70 años. Uno de ellos, creo que 99, es el que más años tiene. Pero la pregunta es, ¿qué tan preparada pudiese estar la Iglesia Católica a nivel global para un papa tan joven? ¿Qué tan preparada está la Iglesia para ser gobernada por un hombre de apenas 45 años cuando tradicionalmente, tradiciones ancestrales, hemos podido observar papas sobre los 70, 80, 90 años de edad? ¿Sería capaz este hombre, Mykola Bykov, de romper con las estructuras más rígidas de esa institución religiosa? ¿O se convertiría en una marioneta de ese conservadurismo que aún predomina en el Vaticano? Miren, la edad de Bykov abre una cuestionante muy importante y es, ¿está la Iglesia actualmente a las puertas? ¿Está la Iglesia en el umbral de una revolución, de una transformación radical de su forma de pensar y de actuar? Esas son preguntas que nosotros nos estamos haciendo. Lo otro es
el hecho de que llama mucho la atención lo controversial del origen del cardenal Mykola Bykov, porque en un momento de tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, este cardenal representa una figura clave para la diáspora ucraniana, para la que ha salido antes y durante el conflicto con Rusia, y por ende una posible pieza en el tablero global geopolítico es en lo que pudiera convertirse el cardenal Mykola Bykov. Pero volvemos a hacer preguntas, porque de eso se trata. ¿Hasta qué punto podría su elección estar relacionada con los intereses geopolíticos detrás del conflicto ucraniano? O sea, nombrado el 7 de diciembre del 2024, hace unos meses, como cardenal, siendo de origen ucraniano y joven. ¿Será esto una especie de jugada política? ¿Podría haber intereses oscuros en su designación como forma de contrarrestar la influencia de la Iglesia rusa dentro del cristianismo global? Para limitar de alguna manera la incidencia, la influencia de la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania como parte, como engranaje de la invasión de Rusia a territorio ucraniano. Son preguntas que nos hacemos. O sea, ¿no sería una jugada estratégica, política, hecha desde el Vaticano, de nombrar a Mykola Bykov como cardenal, teniendo un origen ucraniano, para ser llevado a un cónclave y que éste pudiera terciarse, competir por lograr un papado? Esas son preguntas que nos estamos simplemente haciendo, porque va a estar dentro del cónclave. Inmediatamente tú entras dentro de un cónclave, entonces tú tienes la posibilidad de convertirte en papa, porque alguien va a votar por ti. Otra pregunta, y lo que resulta misterioso, es saber qué nivel de relación guardaba el cardenal Bykov con el Papa Francisco, y qué tiene que ver su elección como cardenal con la apertura de la Iglesia. Recuerden que la Iglesia viene de un sínodo del año pasado, de un gran congreso, de una gran cumbre de la Iglesia Católica, en donde discutía temas fundamentales de su misión, de sus objetivos, de sus propósitos, de sus estrategias. Y el cardenal Bykov fue nombrado por el Papa Francisco, quien fue considerado y sigue siendo considerado y conocido por su enfoque eminentemente progresista. Sin embargo, muchos se preguntan si su designación fue realmente un reflejo de la cercanía de Bykov con la agenda reformista del Papa, o tal vez, aquí vamos a elucubrar, si simplemente es un movimiento estratégico para equilibrar el poder dentro del Vaticano. ¿Por qué? Porque volvemos a hacer preguntas. ¿Podría la elección de Bykov ser una maniobra calculada para garantizar, y escuchen esto bien, para garantizar una transición suave hacia un papado más moderno y menos conservador? Podemos plantearnos esa hipótesis, esa verdad, oportunidad para algunos, esa amenaza tal vez para otros. El hecho de que se esté trabajando ya, se esté tejiendo un plan para llevar la Iglesia a otro nivel, para llevar la Iglesia a un nuevo escalón evolutivo como poder religioso global, hacia un modelo más moderno, hacia un modelo más abierto y menos conservador y tradicional, y que sea el cardenal Bykov quien encabece y sea el rostro de esa revolución, de ese modernismo de la Iglesia Católica. Otro punto interesante es saber quién es Bykov, el cardenal
Mykola Vikok en su forma de pensamiento? ¿Es más liberal o es más conservador? Es una pregunta que nos hacemos. Y aunque él ha demostrado ser una figura joven y ser una figura accesible, si ustedes buscan sus fotos en Google, podrán ver a una persona amena, cercana, que hace contacto corporal, que se mezcla con la gente. Este tiene una postura respecto a varios temas claves, como el papel de las mujeres en la iglesia, la sexualidad, la liturgia, pero esa postura es incierta. Es difícil tú poder encontrar al menos publicaciones en las que tú puedas de alguna manera saber qué piensa Mykola Vikok. Si bien su postura en favor de la paz y en contra de la guerra de Ucrania lo sitúa como un líder de tono progresista, porque ahí sí hemos podido ver, porque él se ha pronunciado en cuanto a la guerra, algunos no tardan en cuestionar si en su corazón late una corriente conservadora, especialmente al considerar su profundo vínculo con la Iglesia greco-católica en Ucrania, que tiene su propia jerarquía y que tiene sus propias estructuras eclesiásticas tradicionales, o sea, que parte del colegio cardenalicio de la Iglesia Católica tiene fuertes vínculos con la Iglesia tradicional ucraniana, la Iglesia greco-católica. Entonces, vemos ahí, como diríamos en buen dominicano, un arroz con mango que no nos permite de alguna manera considerar si este hombre se desliza hacia lo liberal o se desliza al conservadurismo. Entonces, ahí hay misterio con Mykola Vikok. Otra cosa, que pudiese de alguna manera a él favorecerlo con una victoria y convertirse en el papa más joven de la historia, o simplemente pasar de manera desapercibida en la historia. Las divisiones o alianzas que hay dentro del colegio cardenalicio en el momento del cónclave. Recuerden que la elección de un papa, y esto es importante saberlo, no depende solo de la popularidad que pueda tener X o Y cardenal, sino que depende mucho. Yo no sé si ustedes vieron la película Cónclave, que los invito a verla en Netflix. Ser papa va a depender de las alianzas y de las enemistades, ¿verdad?, que puedan darse dentro del colegio cardenalicio, y más en ese momento del cónclave. ¿Cuáles son las alianzas? ¿Cuáles son las jugadas, las estrategias políticas? ¿Cuáles son las triquiñuelas que se utilizan entre grupos de cardenales? ¿Quién apoya realmente a Mykola Vikok y quién los rechaza en el Vaticano? De eso es que se va a tratar. ¿Cuánto apoyo Mykola Vikok va a poder conseguir dentro del colegio cardenalicio cuando se encierren en la Capilla Sixtina a partir del 7 de mayo a elegir quién va a ser el Papa? En el Vaticano, los cónclaves son un espacio de poder oculto. Se conoce poco de lo que pasa ahí dentro, donde las negociaciones y las promesas son monedas corrientes. El cambio es constante. Entonces nos preguntamos, ¿es posible que Vikok sea el candidato de un bloque de cardenales que buscan cambiar la dirección de la iglesia? ¿Ha sido él considerado como ese agente de cambio? ¿O se encuentra atrapado en un juego de poder mucho más oscuro en el que sus propios aliados pudiesen traicionarlo a último minuto? O sea, ¿qué tan seguras son las jugadas? ¿Qué tantos cardenales él puede agrupar a su favor? ¿Qué tanto poder de influencia esos que él tiene a su favor puedan tener sobre otros que están tal vez indecisos? Son preguntas que habría que hacerse. Miren, no podemos hablar de la elección del nuevo Papa sin tener que referirnos a lo ocurrido en el sínodo de la Iglesia Católica hace unos meses atrás, el año pasado. El reciente sínodo de la Iglesia Católica, con su apertura hacia temas como el rol de las mujeres, la homosexualidad, las minorías, pudiera haber tenido una fuerte influencia
en la imagen de Mykola Vikok, porque muchos se preguntarán hasta qué punto el cambio de dirección impulsado por el Papa Francisco en temas tan polémicos podría haber impulsado a Vikok hacia la primera línea de la iglesia. O sea, y lo más intrigante, ¿es Vikok el defensor o un defensor de esa apertura? ¿O simplemente se está alineando con la corriente para ganarse el apoyo de los sectores más progresistas del Vaticano? O sea, ¿es él la herramienta para un cambio drástico en la iglesia o simplemente él se está montando en la ola para beneficiarse? ¿Es Mykola Vikok el señalado para presidir, para liderar una revolución transformadora en el modo de pensamiento y de actuar en la Iglesia Católica, o simplemente aprovecha él su perfil y el momento para luego establecer su propia agenda dentro del liderazgo de la Iglesia Católica si es elegido como Papa? Ahí hay una situación que ciertamente debe de visualizarse, porque estamos en un momento delicado de una religión, de una rama del cristianismo que representa más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo. Miren, las organizaciones y las élites dentro de la Iglesia Católica tienen intereses globales muy marcados. Y es necesario que nos cuestionemos si está el Vaticano jugando una carta geopolítica al nombrar a un cardenal de origen ucraniano en un momento tan delicado para la región, ya que algunos están especulando que este movimiento no solo tiene que ver con la figura del hombre, sino con lo que representa. Recuerden que es ucraniano, que es una conexión directa con el cristianismo de Europa del Este, y es un intento por afianzar las influencias del Vaticano en áreas del mundo que actualmente están bajo creciente influencia ortodoxa y protestante. Recuerden que Europa del Este es eminentemente protestante o de la rama ortodoxa del catolicismo ruso, con cierta independencia de lo que sucede o de lo que dicta el Vaticano. Entonces, tener un hombre, tener una figura como Mykola Vikok, que puede influenciar en la iglesia ortodoxa, que tiene fuertes vínculos con la iglesia greco-católica ucraniana, puede acercar el Vaticano hacia esa Europa del Este con fuerte influencia ortodoxa y protestante. Y una figura con ideas jóvenes, con ideas con ciertos matices de unificación, de ecumenismo, de globalización, de unidad, pudiera llevar a Mykola Vikok a alzarse con el papado en este cónclave que ha de iniciar el 7 de mayo, ya en unos días. Miren, los posibles enemigos internos. Recuerden que hablábamos ahorita de que el cónclave es un juego de ajedrez en donde se mueven fichas y grupos de fichas en torno a intereses, en torno a ideas, en torno a doctrinas y ese tipo de cosas. Y aunque la juventud y su visión progresista podrían ser vistas como una ventaja por muchos dentro de la Iglesia Católica, por lo que decíamos ahorita del sínodo, también podría enfrentar una feroz oposición allí dentro del Vaticano. Recuerden que algunos cardenales son conservadores y se sienten amenazados por las propuestas de reforma y que podrían en cierta manera ver a Vikok como un cambio demasiado radical para el papado. Pero ¿qué tan fuertes son realmente esas facciones conservadoras? ¿Y qué tan cerca de Mykola, qué tan cerca está Mykola de los sectores que podrían representar
su mayor desafío. Recuerden que las luchas de poder entre facciones conservadoras y liberales podrían determinar el futuro de su papado, si es que alguna vez entonces llega a ser elegido. Esas contraposiciones de fuerza, qué tan cerca está Mykola Vikok de una y de otra como para hacer contrapeso o para hacer que una pueda sobreponerse sobre la otra para que él pudiese lograr su papado. El mundo está muy convulso y habría que ver si Mykola Vikok, al convertirse en papa, si logra convertirse en papa, sería un papa de la paz o un papa de la guerra. La postura de este cardenal, Mykola Vikok, respecto al conflicto en Ucrania es clara. Hemos visto pronunciamientos de él en contra de la invasión rusa y ha defendido a la población ucraniana como víctima de un genocidio. Así mismo lo ha declarado, diciendo que lo que está haciendo Rusia en Ucrania es un genocidio, dado su origen. Pero, ¿cómo se reconciliará esta postura con la complejidad de las relaciones entre el Vaticano y Rusia? O sea, ya dijiste que lo que está haciendo Rusia con Ucrania es un genocidio. Si te conviertes en papa, esa relación con cierta atmósfera tensa entre Rusia y el Vaticano, ¿cómo tú la vas a manejar luego de estas declaraciones? Hay que recordar que un hombre no solo va a lidiar con conflictos bélicos, sino también con tensiones internas que dividen la iglesia. O sea, tú no solamente vas a tener el conflicto Rusia-Ucrania a nivel geopolítico, sino que vas a tener el conflicto interno dentro del Vaticano entre facciones dentro de la iglesia que defienden una postura y otra. Entonces, ciertamente eso sería un desafío si vamos a decirlo así, si este muchacho de 45 años se alza con el papado. Finalmente, señores, la gran pregunta: ¿tiene realmente Mykola Vikok posibilidades de convertirse en papa? En un mundo donde el papado parece ser cada vez más una cuestión de intereses geopolíticos, ¿es posible que un cardenal joven, nacido en Ucrania, pueda superar la jerarquía tradicional y los obstáculos internos del Vaticano? ¿O tal vez estamos simplemente ante una figura destinada a ser un peón en un juego mucho más grande? Uno nunca sabe. Más que ser líder, ser liderado por intereses que están ocultos. Esto podría ser. Y es realmente algo que debemos de preguntarnos. Si estamos simplemente ante una figura destinada a ser un peón en un juego más grande, o un hombre que se presenta realmente como un líder sin tener el verdadero poder. Señores, en conclusión, para este cónclave que ha de celebrarse el próximo 7 de mayo, el futuro de la Iglesia Católica podría estar a punto de dar un giro sorprendente. Si todo lo que nosotros hemos especulado aquí sobre Mykola Vikok se da, el joven cardenal ucraniano podría ser el rostro de una renovación esperada por muchos, pero también temida por otros. Y realmente desde este episodio de César Rodríguez Transversal, solo hemos querido explorar posibilidades, hacer conjeturas sobre las implicaciones del ascenso al papado del cardenal más joven, Mykola Vikok, de solo 45 años de edad. Pero, como siempre, el Vaticano siempre tiene las cartas sobre la mesa. Y tenemos que culminar diciendo que apenas el juego está empezando.
Realmente queremos agradecer el hecho de que ustedes destinaran este tiempo para observar nuestro contenido y recordarle suscribirse a nuestro canal César Rodríguez Transversal, darle me gusta a este video, comentar y compartir. Será hasta una próxima entrega.